Seguimos platicando con el licenciado José Martín Félix García, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Me decía que había tomado algunas providencias cuando pensó en esta posibilidad de hacer público el documento que nos acaba de leer. Desde luego, Chuy. Yo sé que esto me puede generar muchos problemas. Sé que lo que estoy denunciando me puede traer graves consecuencias. Por eso, desde este momento, hago públicamente responsable al licenciado Jorge Gabriel Priego Solís de las represalias, consecuencias y de todo lo que le pueda pasar a mi familia y a mí en lo personal. He tomado ya algunas medidas. Hace unos días fui a la Ciudad de México a un evento de la Corte Interamericana. Asistieron algunos organismos internacionales en la materia y a uno de ellos entregué muchísima información y pruebas, porque sé que después de esto es muy probable que se agudicen en mi contra y de mi familia violaciones a los derechos humanos. Y por recomendación de dicho organismo, que próximamente presentaré mi queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, aquí yo creo que hay que puntualizar algunas cosas. Esto lo haces público, pero ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que vas a hacer posterior a esto? ¿Te vas a seguir trabajando normalmente o qué cosa vas a hacer, magistrado? Desde luego, yo pienso seguir trabajando normalmente. Pienso seguir en el Poder Judicial. No tengo una razón para salir del Poder Judicial. ¿Esto lo intentaste alguna vez platicar con el gobernador del estado? El gobernador del estado estoy seguro que tiene información de lo que está pasando en el Poder Judicial. Yo hice llegar un escrito, estoy seguro que lo conoce. ¿A quién le hiciste llegar el escrito? ¿O mediante quién le hiciste llegar el escrito al gobernador? Yo directamente mandé un escrito a las oficinas, supongo que la correspondencia le ha de haber llegado. Ahí sí ya no sé si llegó hasta sus manos. Directamente a las oficinas del gobierno del estado. Directamente a la Secretaría Particular del Gobierno del Estado. ¿Y es un documento parecido a este que hoy leíste, más amplio, más explícito? Es un documento en el cual concretamente estoy solicitando una audiencia porque él, como primer mandatario, aunque es otro poder, tiene que tener conocimiento de lo que pasa en el estado de Tabasco. Pero, insisto, ¿es un documento parecido a este o simplemente pidiendo la...? Simplemente pidiendo la audiencia. ¿Y eso cuándo fue? Eso tiene ya casi 2 meses. ¿Te interesaría aún platicar con el señor gobernador? Claro que me interesa platicar con el señor gobernador. Creo que debe saber esta y otra información también importante y relevante. ¿Te interesaría platicar con el secretario de gobierno? También, ¿por qué no? Claro que sí. Pero a él no le has pedido audiencia alguna. No, a él no le he pedido ninguna audiencia. El caso del magistrado Dorilián Moscoso, él renuncia, él se va, pero hay muchas contradicciones al respecto. Tú sabes, tienes el pulso de qué es lo que sucedió realmente ahí, porque bueno, pues es un magistrado también. Desde luego, debería yo de saber, pero no sé absolutamente nada de lo que pasó últimamente. Lo que sí sé es esto, Chu. Dorilián Moscoso, nada más, vamos a puntualizar, ¿cuál era su cargo? ¿Para qué fue nombrado? Ahí voy. El caso de Dorilián Moscoso es un ejemplo más de las arbitrariedades que ha cometido el señor presidente. Él nos pidió que se designara juez para juzgar el caso Granier y, según dicen los políticos, juzgar a los granieristas. Fue un nombramiento irregular, ilegal y arbitrario. Y aclaro de una vez, yo no tengo nada a favor de los funcionarios de la administración pasada. Yo, al igual que mucha gente, estoy indignado por lo que pasó en el estado. Mi desacuerdo es por la forma en que se nombró al juez. No se tomó en cuenta la carrera judicial. Es más, no fue evaluado y examinado por el Consejo. No se sacó ninguna convocatoria para que se hubieran otros concursantes. No hubo exámenes de oposición, como lo señala la Constitución en el artículo 56, fracción párrafo 4, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora me entero que ya le renunció.
y existen serias dudas de las razones por las cuales renunció. Entre ellas, hay fuentes fidedignas que me han comentado que la renuncia que presentó ya tiene aproximadamente 15 días y donde expuso las razones por las cuales renunciaba. El señor presidente, han pasado dos plenos, no nos ha informado al pleno, que es la autoridad máxima en el consejo, no el presidente, el pleno, no nos han informado qué ha pasado. Y eso genera muchas dudas, Chuy. El próximo miércoles, a las 6 de la tarde hay un pleno. Yo voy a involucrar en el orden del día que nos dé una explicación por qué no nos ha dicho nada de la renuncia del señor juez Dolirián Moscoso. ¿Por qué no nos las ha mostrado? ¿Por qué no ha tocado el tema? ¿A quién debe renunciar el juez Dolirián Moscoso? ¿Al presidente del tribunal o al pleno del consejo? Al pleno del consejo. El pleno del consejo lo nombra y el pleno del consejo es el que tiene que decidir la renuncia del juez. Y si, como en este caso, le renuncia directamente al presidente del Tribunal Superior, ¿qué es lo que procede? O lo que debería proceder. El presidente, de forma inmediata, dé cuenta al pleno del consejo para que se proceda a un nuevo nombramiento. De tal manera que entonces ustedes no tienen idea de qué está sucediendo o qué sucedió en caso al licenciado Dolirián Moscoso. Nosotros no tenemos idea porque no tenemos información. Y cuando la información no se da, cuando no hay transparencia, se generan muchas dudas. Y eso afecta también al Poder Judicial del Estado. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. La licenciada Amelia Sosa Sánchez, que es abogada litigante, dice felicitar al magistrado José Martín Félix por el valor de hacer público el sentir de la mayoría de los empleados del tribunal. Agrega, es necesario que la gente que imparte justicia en el Estado se defienda a sí misma para que nosotros los ciudadanos tengamos la certeza de la seguridad en la impartición de justicia en el Estado. Manuel Ramón Vélez, ¿qué dirá aquí? Velázquez parece, comenta sobre el magistrado en entrevista. No fue valiente el que irresponsablemente, así dice, no fue valiente el que irresponsablemente desafía a la muerte, sino el que... es un dicho, no es un pensamiento. Sí. No fue valiente el que irresponsablemente desafía a la muerte, sino el que soporta el infortunio y la desgracia. El licenciado Israel Chumba asegura, felicita al magistrado José Martín Félix por su valentía y decisión a la lucha contra la corrupción del Poder Judicial. El licenciado Gilberto Mendoza Rosado dice, en mi tiempo de litigio, para ser explícito, el 2 de noviembre del año pasado interpuse una denuncia en contra del juez Óscar Pérez Alonso y en ese momento José Martín Félix era presidente del Consejo de la Judicatura y el 20 de noviembre desechó la queja. Y esto fue porque la parte defendida por el despacho de Ricardo Calderón Priego, sobrino de Rodolfo Campos Montejo, quien era presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien dio instrucciones para que no procediera. Así es. Permíteme comentarte de ese asunto. Hace una semana o 10 días más o menos, al juez Pérez Alonso el Consejo de la Judicatura lo sancionó precisamente derivado de esa queja. Claro, se fue al amparo. En el amparo, según entiendo, le concedieron la razón. Ya no está en nuestras manos. Habría que revisar la resolución de fondo, qué cosa sucedió, pero el Consejo de la Judicatura lo sancionó. Pero que manejaba el presidente del Tribunal Superior pasado cosas a su arbitrio con motivo, o sea, mandaba que se movieran las cosas, lo que dice el licenciado Gilberto Mendoza Rosado. Claro, habría que ver los casos concretos, decir, en este caso general, en ese caso no, habría que ver casos concretos, pero en ese caso no se lo puedo asegurar. Veo que denunciaron, pues, claro. Esto, no, es que hubieron quienes denunciaron que hacían esto con su despacho. Bueno, mira, Chuy, nosotros en el Poder Judicial, y te decía, yo tengo 23 años, he conocido varias administraciones. En todas las administraciones tienen sus aciertos y sus desaciertos. Yo no vengo aquí a hablar ni a defender a nadie, ni a hablar mal de nadie. Cada quien hablará de la información que sabe. Yo lo que recuerdo es que de las administraciones pasadas, por ejemplo, tengo muy en la memoria cuando la presidenta Guadalupe Cano de Ocampo dirigió los destinos del Poder Judicial, una mujer que se caracterizó por su humanismo, por su profesionalismo, por su sensibilidad. Ahí está el notario público también, Javier López y Conde, transformó o trabajó sobre la reforma judicial. Ya no se diga
el notario público también, Guillermo Narváez Osorio, revolucionó el sistema judicial de la impartición de justicia. Rodolfo Campos Montejo, en materia de capacitación, cada uno deja su huella, cada uno tiene también sus blancos oscuros, esto así es, claro, pero decirlo es muy fácil, hay que ver casos concretos. Yo te quiero decir ahorita, ¿cuál es el proyecto que tiene el Poder Judicial hoy por hoy? Ninguno, no tiene ninguno. En una reunión, en un pleno del Consejo, uno de mis compañeros consejeros le preguntó precisamente al señor presidente: oiga, presidente, nosotros le estamos mandando propuestas y propuestas de capacitación, propuestas en la materia de disciplina, pero se acerca el informe y usted, ¿qué va a informar al pueblo de Tabasco? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus planes? Que nos diga el señor cuándo nos presentó un proyecto, un plan de trabajo, un plan de acción. No lo tiene todavía. Nos dijo, y le dijo, y le contestó el consejero: ya vas a ver lo que voy a informar en el informe semestral. Y una de las cosas que dijo fue que teníamos a un ahorro de 2,5 millones de pesos por cuestión de gasolina, por ejemplo, en comparación a la administración pasada. Y uno se pregunta, 2,5 millones de pesos, ¿y dónde están ahorita? No conocemos tampoco la cuestión presupuestaria. Nos da cuenta con un resumen que nadie entiende, que dice activo o pasivo, unas cantidades, pero no conocemos la cuestión presupuestaria. Me decías, abogado, antes de entrar al aire, que al final querías tú dar un mensaje un mensaje en general. Desde luego que sí. Por último, Chuy, quiero decirle a todos los trabajadores del Poder Judicial que vienen momentos muy difíciles, pero es necesario que nos mantengamos unidos. No debemos perder el entusiasmo y la esperanza de que vendrán tiempos mejores, que 1,500 servidores judiciales somos más que un solo presidente, que merecemos que se reconozca nuestro trabajo, merecemos respeto y sobre todo merecemos un trato digno. Una última pregunta: si ustedes son los que votan quién es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿así es? Perdón. ¿Ustedes tienen en su poder votar al presidente del Tribunal Superior de Justicia? No, directamente nosotros no. Quien lo elige, digamos, normativamente es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Orgánicamente, legalmente así está. Pero es muy interesante, y algún día, si me das la oportunidad, porque tengo una investigación de cómo han sido los procesos, las elecciones de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, cómo opera jurídicamente y cómo opera en la realidad. Es muy interesante saber cómo se elige. Por ahí hay algunos detallitos, por ahí hay unos truquitos que los podemos comentar en alguna otra ocasión. ¿Lo elige el Pleno? Jurídicamente lo elige el Pleno. ¿Ustedes qué hacen? Nosotros, como órgano administrativo, únicamente una vez que el presidente fue elegido por el Pleno del Tribunal, se integra al Pleno del Consejo. No tenemos facultad de elección en la parte del Consejo. Y no se pueden oponer ni pueden hacer nada, ¿sí? Desde luego que nos podemos oponer. Yo me he opuesto, le decía yo que me opuse, por ejemplo, al nombramiento de Doridian Moscoso. El presidente, ¿cómo ha operado? Él, por ejemplo, a mí, que sabe que soy una persona difícil en las cuestiones de los plenos, pues me ha llamado a su privado, pretende convencerme en algunas cosas, platicamos y digo, racionalmente puede tener razón o no, a lo mejor, ok, vamos a ser institucionales y apoyamos ahí algunos cambios de algunas personas, ok, está bien, pero hay cosas que yo no puedo permitir. El nombramiento del juez de Doridian, se lo dije, no estoy de acuerdo, presidente, y así lo puedo acreditar. Pues agradezco mucho al abogado José Martín Félix García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que hoy haya estado con nosotros con esta denuncia pública. Usted ha escuchado lo que él leyó y la plática posterior que hemos tenido. ¿Qué pasó? Un último detalle, ya aprovechando su tiempo, yo creo que la vida tiene que seguir, pero no tiene nada que ver con este tema. Hoy mi mamá cumple 75 años de edad. Quisiera, en nombre de mis hermanos, en nombre de toda mi familia, mandarle un cariñoso abrazo. Es seguidora suya, Chuy, de toda la vida. Ahí hay una felicitación. De toda la vida. Desafortunadamente esto no es un buen regalo, pero ella sabe que yo no me iba a dejar.
los valores y los principios que han inculcado me tienen aquí. Muchas gracias, Chuy. Pues te tocó, abogado, felicitarle en vivo y a todo color. Muchísimas gracias. Muy bien, pues es el magistrado, decía José Martín Félix García, quien le agradezco su presencia. Vamos a ir a una pausa para continuar. Muchas gracias, Chuy. Gracias. Qué amable. Y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos, verlos